A nuestra querida audiencia de Maratón Nacional, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar hablando del querido barrio Palermo. Clemencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, vamos a retomar Aquí. entonces el barrio Palermo y como un abrebocas para nuestra querida audiencia, para el próximo programa podríamos entrar a puntualizar un poco las iglesias y ciertos sitios muy importantes de nuestra localidad, de nuestros sectores patrimoniales. Dale, Clemencia, bienvenida. Hablemos de Palermo. Bueno, venimos diciendo que la impronta vasca en Palermo es importante desde los inicios mismos de la época colonial, ya casi desde la conquista, por el tipo de personas a quienes fueron adjudicadas esas tierras a lo largo del río Arzobispo, el que luego se llamaría río Arzobispo, y que con esa impronta se fue dando. En algún momento no era tan nítida, pero luego a partir de los años de la década del 30 a ser muy importante. Fíjate tú que lo interesante es que se le dio el nombre de Barrio Palermo, o sea, como la capital de Sicilia en Italia, aparentemente como si fuera un reducto muy italiano, pero no lo era. La Magdalena es la que es un reducto italiano, ya un sitio a donde llegaron muchos italianos. Palermo tuvo una migración más fuerte, pues, y de otros sectores y de otras poblaciones europeas y latinoamericanas, pero no tanto italianas. Se va desarrollando el barrio, una de las primeras construcciones que hacen cohesión es precisamente el parque que se llamó desde el primer momento Palermo, pero que a partir del año 42, por un decreto del Consejo de Bogotá, se le da el nombre de Parque Guernica precisamente por esa impronta vasca. El parque me parece un sitio, me parece que podemos concentrarnos un poquito en el parque porque fuera de que está rodeado de unas maravillosas construcciones, también el parque mismo tiene elementos muy interesantes como son los monumentos que están dentro del parque. Uno de esos es el general Daniel Forens, Bolívar. que fue el gran historiador de Bolívar, o sea, una de las más importantes biografías de sus contemporáneos y de sus compañeros de armas, precisamente la del general O'Leary. Y allí se encuentra ese monumento se cree que fue realizado, que se comenzó a esculpir hacia los primeros años del siglo XX. Y eso tiene mucho que ver pues con esa impronta vasca en el sentido de que su hija estaba casada con uno de los Malo Blanco Sí. y el general se había casado con Soledad Sublet, que era de origen vasco. Entonces, pues, digamos que esto tiene mucho que ver. El hecho de que su hija estuvo casada con un personaje muy importante, que incluso fue presidente del estado de Cundinamarca y que fue asesinado por su propio hermano, y que el barrio de la ciudad tenga ese nombre haciéndole honor a ella, pues tiene mucho que ver con el momento que se le hace al general, que inicialmente fue en el Capitolio, incluso estuvo muy perdido por allá, y que es todo un misterio quién lo hizo, se le atribuye a varias personas, a varios escultores, y ahora en la restauración que se le hizo en el año 2014, se tuvo que hacer un seguimiento muy, muy fuerte para poder hacer una investigación bien interesante para poder encontrar quién había sido el escultor. Parece que fue un escultor cubano,
porque una de las esculturas de Matisse es muy parecida y tiene como el mismo tono, pues tiene como el mismo, como los mismos matices que le dio, que tiene el monumento al general Florence O'Leary. Hay otro monumento ahí, que es el monumento a la paz, Sí, que es muy curioso porque es en homenaje a Jesús Galíndez. Jesús Galíndez es un personaje muy controversial, o sea, él estuvo muy cerca, aparentemente fue una persona pues como muy evolucionada, en fin, pero estuvo muy cerca de varios de los dictadores latinoamericanos, especialmente de Trujillo. Incluso se decía que era espía, estuvo en los Estados Unidos, se le atribuían también esos con la CIA, bueno, en fin, ¿no? Y el señor termina asesinado. Entonces, es muy sí, curioso, es decir, son curiosas todos estos elementos que vengan a parar en Teusaquillo, porque si nosotros analizamos en general los nombres y los monumentos, pues es muy curioso, pasa exactamente lo mismo con ese primer nombre que tiene el Parque de la Magdalena, ¿no? Que pues sí, ese es dedicado a un poeta peruano, sí, que también es una persona muy cuestionada, que estuvo incluso de embajador en Bogotá en 1904, a principios del siglo, durante la hegemonía conservadora, que estuvo muy cerca también a varios dictadores. Viene aquí sí, pues a representar a Perú, porque Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en reconocer a Panamá. Después de que Colombia pierde a Panamá, Perú es uno de los primeros en ratificar y reconocer a Panamá, y pues las relaciones se enturbiaron de una manera absurda. Y el señor viene aquí, es muy cercano a los conservadores que en ese momento gobiernan a Colombia. Me parecía interesante hacer un análisis de todos estos monumentos que hay en Teusaquillo, y pues partiendo del parque Palermo, porque sí. es decir, La los, ambigüedad, la los ambigüedad de monumentos. personajes que, por ejemplo, hacían monumento a la paz y fueron absolutamente vidas violentas y terminan igual violentamente. Lo Sí, mismo entonces, el de la Magdalena, ¿no? De Magdalena nos quedémonos mejor con Mamatoco, que es como claro, más agradable. a eso me refería, o sea, un parque que primero pues está dedicado a un personaje muy controversial en todo, ¿sabes? Porque él no solamente el hecho de haber estado, de haber estado cercano pues a estos dictadores, él también fue embajador de Perú en Centroamérica, y bueno, y quien lo mandó también era un dictador, sino que lo curioso es que cuando a ese parque se le da ese nombre, este señor acababa de asesinar a un contrincante, iba a parar a la cárcel, claro que suelto rápidamente, pues porque estaba muy cerca del poder. Y es indiscutible que por más buen poeta que fuera José Santos Chocano, pues fue una persona cuya vida fue muy controvertida. Entonces a uno le parece muy curioso, al parque le dan Sí, ese nombre, luego se le da el Parque de la Magdalena, en la Magdalena se le da el nombre de Parque de la Magdalena, y cuando sucede todo lo de Mamató, pues entonces el parque comienza a conocerse como Mamatoco. Y todo tiene sí. un sentido político muy fuerte, ¿no? O sea, porque pues Claro, fíjate definitivamente nomás, ya ahora el disfrutamos de esta asesinato de reproducción Mamatoco, del Guernica y la reproducción claro, del Guernica que tenemos ahora que es tan diciente, ¿no? sí, claro. Pero fíjate tú que el Guernica es, digamos, un poco más de, si el parque es el Parque Guernica, y el gobierno de la región de Cataluña, de Guernica, donó el cuadro, o donó el cuadro, no donó el monumento,
este monumento, pues que realmente es una réplica del cuadro de Picasso, pero que no es un lienzo. Bueno, es muy interesante. Por eso quería como hacer alusión a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el general Daniel Florenzo está allí, es un personaje que luchó en la guerra de independencia, que incluso había venido como embajador pues del Reino Unido y queda luchando al pie de Bolívar, se convierte pues en su biógrafo, pero también tenemos un monumento a un personaje que también muy cuestionado, que es Galíndez, y que es un monumento a la paz, y que cuando uno mira un poco la biografía de Galíndez, pues la verdad es que se sorprende. Igual me pasa a mí siempre que pienso en el Parque Mamatoco, pues el Parque La Magdalena, realmente es el Parque Magdalena, que es como se le da también el nombre, y no es, y todo tiene que ver, o sea, no es que sea una cosa extraña, sino tiene que ver con el momento político que vive el país. O sea, si ese señor viene a principios del siglo, tiene unas maravillosas relaciones, por ejemplo, con los conservadores. Luego será muy cercano a Laureano Gómez, cuando se da toda la historia de Mamatoco. Hay una lucha intestina entre liberales y conservadores. Laureano Gómez ataca tremendamente. Es que mira todo ese tipo de... Todas esas cosas tan relativas, ¿no? Tan simpáticas, lo que estamos hablando. No, pero mira tú que eso... tan absolutamente controvertidas, y entonces es increíble. Lo que pasa es que nuestro segmento, yo cada día digo que es muy cortico. Ya me están diciendo que nos toca cortar, imagínate tú. No, pero sí me parece que ya que dices que hablemos de los monumentos, que sigamos por esa línea de los monumentos. Podemos retomar. Retomemos, porque es hablar de los monumentos y hablar de esas pues elementos que decoran o que hacen alusión a diferentes personajes muy importantes, pues tiene mucho que ver con la historia nacional, pero también tiene mucho que ver con el momento histórico en el que se construye el barrio. Claro, y además es importantísimo para nuestra audiencia que conozcan el contexto. Clemencia, nos toca cortar aquí. Yo creo que lo que tú estabas diciendo, creo que retomamos, si quieres, hablando del Guernica, si te parece, para comenzar nuestro próximo programa. Y podemos hablar de lo que habíamos dicho en un comienzo, de esos sitios icónicos, iglesias, etcétera, de nuestra querida localidad de Teusaquillo. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Y si quieres seguimos con el barrio Palermo, pero es que al pie está Santa Teresita, y Santa Teresita tiene una de las iglesias más icónicas de Bogotá. Sí, sí, mucho. En el sentido de que fue en un momento determinado el sitio donde se casaba toda la gente divinamente de Bogotá. Eso lo hablaremos en el próximo. Clemencia, gracias. No, señor. Entonces, para ti una feliz tarde. Nos vemos en el próximo programa, y a nuestra querida audiencia de Maratón, pues muchas gracias por oírnos, y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Clemencia. Feliz tarde. Bueno, Alfonso, que estés muy bien. Y a la audiencia misma.